Buenas, mi nombre es Andrés Felipe Silva y hoy vengo a exponerle todo lo que hemos aprendido en sistemas distribuidos y lo que hemos investigado. Bueno, para esto comencemos diciendo que lo primero que hicimos fue descargar algunos programas. Esos programas yo los descargué y todos los puse en una ruta corta que es en disco C y app. Bueno, estando aquí entonces descargamos Apache Maven, Apache Tomcat, Derby, DBVR, descargamos los drivers de Java, el JBoss, el JDK que es el Java, el 1.8 y el Postgre. Antes de pasar a cualquier cosa, hablemos un poco de ellos. Por ejemplo, Postgre es un sistema de gestión de bases de datos relacionales orientadas a objetos. Apache Derby eh, es un sistema también de base de datos relacional. También tenemos a DBVR, que es una aplicación de software, cliente SQL y una herramienta de administración de base de datos. Y pues, como ya sabrán, ya veis un lenguaje de programación. Y bueno, hasta aquí esta sería la explicación. Después de que tenemos estos descargados estos sí y estas aplicaciones, entonces pasamos aquí y buscamos variables de entorno, le damos clic ahí y le damos aquí en variables de entorno. Una vez estando aquí, entonces lo que hacemos es, como ven, vamos creando las variables de entorno. Entonces aquí creamos Catalina Home, que es el Apache Tomcat, le damos en nuevo. Lo que hicimos fue entonces ponerle el nombre de la variable, que es Catalina Home, y copiamos la dirección donde está. Entonces vamos al Tomcat aquí y esta dirección se copia, y una vez copiada entonces se pega aquí y se le dan a aceptar. Aquí está el de Derby, entonces igual Derby Home, se va a la carpeta Derby, ahí está, y se copia la ruta y se pega aquí y se le dan a aceptar. Igual lo mismo se hizo con Java Home, se escribe Java Home y se pega la ruta. En JBoss igualmente se escribe JBoss Home y se pega la ruta. Pero aquí en Maven si no se escribe Maven Home, sino que se escribe M2 Home. Esto es porque para poder usar versiones anteriores, dado que si se escribe Maven se utilizará solo la última versión. Una vez teniendo entonces todas estas variables de entorno, vamos a ir a crear los paths. Entonces vamos aquí a path, ¿no? Y lo que hacemos es cogemos el nombre del área del entorno y la ponemos entre porcentaje. Entonces porcentaje Java Home y control las bin. La de Maven es M2 raya el piso Home, control las bin está encerrada entre porcentajes, igual el Catalina Home, el JBoss Home, el Derby Home y el PostgreSQL Home. Y ese es Pentaho Home, que también lo usaremos más adelante, que este Pentaho es un conjunto de programas libres para generar integración empresariales. Bueno, una vez creando estas variables de entorno, entonces pasaremos, le damos aquí en aceptar y pasaremos a CMD. Aquí en el CMD vamos a verificar que todo esté bien. Entonces primero buscaremos la versión de Java, entonces escribimos Java menos versión. Entonces vemos que la versión de Java es 1.8.0, entonces está bien porque está cogiendo el Java que nosotros estamos usando. De pronto ahí les puede aparecer otra versión, eso seguramente es porque no han configurado la variable de entorno. Si quieren por ejemplo saber en qué ruta está ese Java, entonces lo que hacen es escribir set by
find str Java en mayúscula. Entonces ahí les arroja dónde está la ruta, dónde está la OC Java. Igual si quieren hacer lo mismo con el maybe y con todos es igual. Bueno, ahora entonces lo que vamos a hacer es crear una base de datos en Postgres. Entonces, para crear la base de datos, lo primero que debemos hacer es crear pg raya el piso stl stl ini de iniciar o de instalar, que diga init db menos d porcentaje pgsql raya el piso home, lo mismo que escribimos en la variable de entorno, y aquí entonces slash y escribimos la carpeta donde se va a crear la base de datos. Entonces, por ejemplo, coloquémosle ejemplo y le damos enter. Ahí entonces ya se está creando la base de datos, como vemos. Dando screen, iniciando Bootstrap. Tal vez esto tarde un poco. Así que esperemos a ver. Este pedazo se cortará y se adelantará. Bueno, aquí como ven, entonces ya se creó la base de datos de Postgres. Entonces si vamos a la carpeta de Postgres, que es esta de aquí, vemos que hay una carpeta que se llama ejemplo. Teniendo esa carpeta, entonces podemos, por ejemplo, editar el puerto. Para editar el puerto, lo único que tienen que hacer ir aquí a puerto. Entonces borran esta almohadilla y esta almohadilla, y aquí le cambian el puerto. Por ejemplo, 5433. Para cambiar el puerto antes, primero deben mirar en el bueno, aquí cuando le cambian el puerto, entonces le miran eso y le dan en guardar y cierran. Entonces, antes de cambiar el puerto, debería mirar aquí con un telnet si el número del puerto se encuentra activo o se puede usar para otra cosa. Bueno, una vez habiendo creado la base de datos de Postgres, entonces vamos a usar esta aplicación de software cliente SQL para crear para administrar las bases de datos. Entonces, pues como ya nosotros hemos creado unas en el proyecto, una que es Data Heroes y otra que es PostgreSQL Banco. Traten siempre de hacer las bases de datos fuera del Postgres para que no se le llenen de carpetas. Esta pues ya la había hecho ahí y no la moví. Pero entonces, como ya tenemos estas, vamos a mostrar qué fue lo que hicimos. Entonces, pues aquí lo primero que hacen es escribir nueva conexión y eligen la nueva conexión que van a hacer, si va a ser de Postgres, Derby, MariaDB, MySQL, ODBC, Oracle, bueno, allí hay muchas. Entonces cuando él les crea, les sale una ventanita de estas. Entonces editar conexión, les sale esta ventana aquí. Entonces le cambian primero el puerto que está usando esa base de datos. Entonces en este caso, como estamos usando la base de datos de Postgres, le ponemos Postgres. Este igualmente es un nombre, pueden poner cualquier cosa, y el usuario sí va a ser Postgres y password Postgres. También, entonces cuando ya tenemos esto aquí, lo que vamos a hacer es editar los drivers. Entonces, para editar los drivers, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esto aquí va a haber dos drivers, no va a estar ese, sino que
sea, dos drivers diferentes. Esos dos drivers los borran y lo que hacen entonces es ir, añadir archivo y vamos aquí a Windows C, en mi caso, y app. Entonces vamos a los drivers de Java 8 y aquí vamos a elegir Postgres. Lo abrimos, yo como ya lo tengo, y ese se sube. Y aquí damos en encontrar clase y escoge Node Postgres, el driver de Postgres. Una vez teniendo esto, ya le damos en aceptar y le damos aquí en probar conexión. Bueno, antes de hacer esto, me salió un error porque me faltó activar la base de datos. Entonces, para activar la base de datos es igual pgctl, pero aquí no va a ser initdb, sino que va a ser star. Y igual, menos de pgcql raya el piso home. Aquí no estamos hablando de ejemplos, sino de data heroes, que es la que estoy mirando yo de locutoría. Data heroes. Y le damos enter. Aquí, como vemos, ya se activó la base de datos en el puerto 5432. Ahora si le damos probar conexión, efectivamente entonces se ha conectado y le damos en aceptar, aceptar. Una vez conectados a la base de datos, entonces esto le va a aparecer vacío. Bueno, no le va a aparecer vacío, le va a aparecer esto, pero no le va a aparecer tablas como yo las tengo aquí. Antes de hacerlo de las tablas, primero vamos a hacerlo de los roles. Entonces vamos aquí a roles. Como nosotros creamos aquí editar conexión, pusimos Postgres, pero ustedes seguramente esta no la van a tener. Lo que van a hacer es darle clic derecho y crear nuevo rol. Cuando crean el nuevo rol, entonces le activan todos los permisos que tiene la principal, que en el caso mío es Android. Entonces le activan superusuario, heredar, crear rol, crear base de datos y puede loguearse. Aquí -1 y ya esto queda igual. Y guardan, que guardan por aquí abajito. Y ya, ahí ya tienen los roles. Bueno, una vez ya teniendo esto de los roles, entonces van aquí a Postgres o van aquí arriba en editar SQL y le dan un nuevo editor de SQL. Y aquí, pues en mi caso nosotros, pues yo creé una base de datos en Architect, que es este programa de aquí. Es un modelo que creamos. Esperemos que abra. Bueno, aquí ya abrió la aplicación. Entonces lo que voy a hacer, voy a abrir mi modelo que fue creado anteriormente. Bueno, aquí ya cargo el modelo. Entonces lo que vamos a hacer, como ven, aquí hay tres bases de datos distintas. Una que es tres modelos distintos. Uno es banco, otro es giros y finanzas y otro locutoría. Entonces pasamos a abrir banco. Pasamos a abrir giros y finanzas y pasemos a abrir locutoría. Entonces, comencemos hablando de locutoría. Pues aquí les voy a hablar un poquito de lo que nos tocó crear. Es como pues lo ven, es una aplicación o un sistema de giros donde la persona hacía el giro. Este giro pasaba por un banco y del banco llegaba a la persona a la persona final. O sea, por ejemplo, si alguien envía un dinero de España no sé, en una Western, y esa plata va al banco y del banco se gira al otro banco para que desde la otra empresa o desde el punto de recogida la persona a la que se le envió el giro pueda recibir su dinero. Entonces aquí ese es el primer punto, que es donde la primera persona va a enviar el giro. Como vemos, una persona es un cliente y tiene pues, un tipo de documento,
tipo de cliente, si es natural o si es jurídico, tiene una ubicación, tiene una huella biométrica y un país. Esas son unas tablas para designarle que tienen un foreign key con esa tabla cliente. Y pues el cliente como tal tiene unos atributos de el ID cliente y el nombre, el apellido y razón social. Bueno, además de eso, entonces por aquí tenemos negociación, que es lo que se hace para el giro. Entonces aquí esto es como lo de cada país, que tiene unas tasas y eso. Entonces pues tiene una negociación, un nivel de negociación, un banco, una vigencia, un flete, una comisión, un nivel de país, una comisión saldo y un saldo total. Y aquí está el de giro, que es ya pues donde se hace todo lo del giro. Tiene un ID de giro, un ID de cliente que es el que va a enviar, pero tiene un ID cliente remitente y un no destinatario. Tiene formas de pago, eso pues si es efectivo, crédito, tarjeta, etcétera. Y por último pues la tabla de locutoría, que es pues, los datos de la locutoría, el ID de la locutoría, la dirección, el giro que está haciendo y el teléfono. Bueno, aquí cuando uno tiene esta tabla para crear un SQL directamente, entonces aquí escribimos DDL, Data Modelos, DDL Sport, le damos ahí. Aquí primero debemos seleccionar todas las tablas. Entonces, seleccionamos todas las tablas primero. Y aquí se escribimos DDL Sport. Y como ven, aquí están todas las tablas. Aquí escogemos dónde la quiere generar. Entonces, por ejemplo, generémosla en escritorio, guardar y le damos en generar. Ahí entonces él está generando el SQL. Ahí ya lo generó. Entonces vamos aquí al SQL y aquí pues ya está generado. Pero antes sigamos explicando todas las otras tablas. Aquí tenemos la tabla banco, que como se mira pues también tiene un banco, o sea es un banco que tiene clientes. Estos clientes pues son tipos de clientes, tienen tipos de documentos y estos clientes tienen unas cuentas o tienen muchas cuentas. En estas cuentas se pueden hacer muchas transacciones y además pues estas cuentas tienen algunos tipos. Y pues esto es como el modelo del banco. Y por último está el de giros y finanzas, el que recibe el dinero, el receptor, que es igual un cliente con un tipo de documento, un tipo de cliente, con una biometría y con los datos del giro que se le está enviando, que le está llegando desde el otro cliente. Y aquí pues está el retiro, con un ID de retiro, una fecha y hora, un acompañamiento de policía si lo necesita y un ID de giro. Bueno, ya explicando esto, entonces ya tenemos el DLL. Aquí, como vemos, entonces este es el SQL. Entonces aquí lo que hacemos en el castorcito, escoger, damos clic derecho dentro del script, damos file, abrir script SQL y lo copiamos en un escritorio, SQL y abrir. Entonces aquí nos crea, bueno, nos trae todo el SQL de todo ese modelo que hicimos. Aquí solamente le damos clic derecho en ejecutar y ejecutar script SQL y él ejecutará todo. Bueno, una vez cuando ejecuta todo, entonces pues eso ya lo hice, entonces no lo volveré a hacer. Iremos aquí esquemas, public y tablas, y aquí ya tenemos las tablas.
Entonces, por ejemplo, ahora damos cliente. Entonces aquí está clientes, como vemos tiene unidad de cliente, un tipo de documento, unidad de país, un nombre, un apellido, una razón social. Aquí si nosotros queremos podemos cambiarle todas estas cosas, el varchar, longitud, precisión, si queremos que sea nulo o no nulo. Aquí están los datos, como ven pues ya he subido algunos datos. Y aquí muestran un poquito del diagrama entidad relación que tiene clientes con las que están enlazadas directamente con clientes. Y igual con todas. Bueno, así lo hicimos con locutoría. Con banco igual lo que hicimos fue lo mismo porque los dos fueron con Postgres. Una vez haciendo lo de Postgres hicimos el de Derby. Entonces, para el de Derby lo que hicimos fue lo siguiente. Primero creamos las políticas. Entonces, para crear las políticas escribimos el siguiente comando: policy tool, y le dimos enter. Aquí entonces lo que hicimos fue darle nuevo. En mi caso le voy a abrir porque ya la hice. Fuimos a la carpeta, pues en mi caso app, donde está el Java 1.8. Ahí entramos a la carpeta JRI, luego ali y luego a security. Allí lo que hicimos fue coger este Java.policy original y lo copiamos y lo pegamos, y al original pues le pusimos punto original, y pues ese fue el que creamos. Aquí lo voy a abrir. Aquí como ven pues hay 4 códigos base, entonces a ustedes les va a aparecer esos 3, y ese fue el que creamos para Derby. Entonces para crearlo lo que hicimos fue darle aquí en agregar en tab de política, pero como ya lo tengo lo voy a editar y voy a mostrar qué fue lo que hice. Entonces aquí lo que hicimos fue ir a la carpeta de Derby en Ctrl+Lib. Entonces vamos a la carpeta de Derby, en mi caso está aquí en app Derby y en Lib. Esta la copiamos completa, luego pusimos asterisco para que agarrara todo. Luego lo que hicimos fue agregar los permisos. Entonces aquí en permisos escribimos file permission, luego escribimos all files y luego escogimos todos, write, delete, execute, y le dimos en aceptar porque como yo ya lo tengo no lo voy a volver a hacer, y en listo, y ya aquí ya cerramos. Bueno, una vez que se hizo lo de las políticas pasamos a crear la base de datos. Entonces para crear la base de datos escribimos aquí IJ, y aquí entonces escribimos el siguiente comando. Entonces decimos connect JLC Derby y escribimos la ruta donde queremos que se cree la base de datos. Entonces decimos create true user y damos el nombre del usuario y la contraseña. Como ya lo tengo creado, entonces no lo voy a crear. Entonces nos salimos con control C y damos ese. Ahora lo siguiente que vamos a hacer entonces va a ser iniciar la base de datos de Derby. Entonces escribimos start network aquí me falta una start network server y le damos enter. Aquí entonces está iniciando la base de datos. Como ven, se inicia en el puerto 1527. Bueno, como vemos ahí ya inició la base de datos. Entonces aquí igual para crear la base de datos de Derby, entonces le damos aquí en el más y hicimos, hay dos Derby como pueden ver, uno es embebido que se puede hacer sin el servidor activo y el otro es de servidor. En este caso entonces el de servidor se crea, entonces se le va a abrir aquí le va a abrir esto.
Entonces aquí lo que hacen es bueno, localhost, escriben el puerto en el que están y aquí escriben en database esquema, escribe dónde está la base de datos. En mi caso está aquí en app y Derby Data Heroes, y esta ruta la copian y la pegan aquí y él entonces les crea esto aquí entonces usuario Derby y password Derby. Aquí igual entonces vamos a editar las variables, editar los drivers. Aquí le vamos a eliminar los drivers que tenga ahí y vamos a añadir dos. Entonces vamos a ir a Windows 6, donde lo tengo app, y vamos a entrar directamente a Derby. Aquí entramos a Derby y en Lead. Aquí vamos a agregar dos, como lo vemos aquí abajito. Vamos a agregar Derby Client y Derby Tools. Entonces Derby Client y Derby Tools. Y este último, Derby Tools. Seleccionan todos y le dan en abrir y él automáticamente se agrega. Y entonces encontrar clase y escogen mi client driver y ya, aquí le dan en aceptar y luego le dan en probar conexión. Entonces ya viendo aquí a la base de datos, nos dice que ya está conectado, le damos en aceptar. E igual, para crear la base de datos, entonces lo que se hace es editor de SQL aquí y pues en el caso mío yo ya tengo aquí el SQL de él. Editor SQL, creo que lo borré. Bueno, de hecho aquí le dan editor SQL y new script y copian el SQL para crearlo. En este caso, como nosotros lo hicimos en esta aplicación y aquí no había para hacer el modelo en Derby y lo hicimos en Oracle. Lo único que tuvimos que hacer fue unos cambios en el SQL, por ejemplo que era lo que era varchar 2 lo cambiamos a varchar normal y ya eso fue el cambio que le tuvimos que hacer. Bueno, como ven aquí pues ya tenemos las bases creadas. Una vez ya que tuvimos las bases creadas, vamos a salir de esta base de datos. Lo que hicimos fue pasar aquí al STS y comenzar a hacer todo acerca sobre cómo iba a funcionar esa base de datos, o sea, qué función iba a tener como tal. Entonces, mientras vamos a dar una espera mientras abre esto. Bueno, aquí en el STS, entonces lo primero que hicimos fue abrir la perspectiva. Entonces abrimos la perspectiva de Hibernate. Aquí le dimos en este y le dimos en abrir, pero pues aquí ya la tenemos. Una vez en la perspectiva de Hibernate, él nos abre esto de aquí. En esto lo que hicimos fue lo siguiente, le dimos aquí en el más y agregamos una nueva configuración. Yo les voy a mostrar la que ya se hizo. Aquí está el de Hero Sender y el de bancos, que son los dos de Postgres. Bueno, aquí ya cargo las configuraciones que ya habíamos hecho. Aquí lo que hicimos fue entonces cambiarle el nombre al venir a .postgres.data Hero Sender. Aquí lo que hicimos fue entonces le dimos en buscar y donde queríamos que estuviera el proyecto. Entonces en este caso pues le dimos en Hero Sender. Okay. Aquí lo que hicimos fue entonces establecer una conexión, le dimos el nuevo, en mi caso lo voy a editar. Entonces lo que hicimos fue trajimos la base de datos de Postgres
Entonces database Postgres, este URL lo sacamos de aquí. Primero vamos a activar aquí pg ctl pg piso ctl star -d porcentaje pgsql en el piso home porcentaje y data sheets. Activamos la base de datos. Bueno, aquí ya activo. Entonces aquí en el castor lo que hicimos, entonces le damos aquí en Postgres, que es la que activamos, la 5432. Esta es la que está activa ahora mismo. Le damos aquí en editar driver y copiamos todo este coso que está aquí y lo pegamos aquí. Y lo único que es cambiar el puerto, el 5432 y la base de datos que es Postgres. Aquí le damos al usuario, el username que es Postgres y el password. Y aquí pues probamos la conexión. Si esto está bien, excelente. Aquí solo le dimos en aplicar y cerrar. No, antes de esto, aquí está por aquí. Aquí le escogimos a este, Jeremy JDBC. Aquí agregamos, igual como lo hicimos allá, agregamos los drivers. Entonces fuimos a app y JDK no, driver de Java y seleccionamos Postgres. Aquí en propiedades, entonces igual copiamos este que estaba aquí y pues cambiamos el puerto y el nombre de la base de datos. Aquí pues la base de datos Postgres y ahí copiamos el driver, el ORG Postgres driver, que este está acá, este nombre de la clase. Se llama aquí en aceptar y ya, aquí le dimos OK y aquí aplicar y cerrar. Luego lo que hicimos fue aquí crear la configuración. Entonces le dimos en seto. Aquí pues como ya tengo una, pues es esta que está aquí, démosle en crear nueva para que vean cómo se. Aquí solamente lo que hicimos fue crear la carpeta donde iba y ya, y aquí pone el nombre. Aquí en opciones PostgreSQL seleccionamos ese, aquí no se cambia nada, aquí se deja todo igual y aquí entonces cambiamos aquí a order y cambiamos a este tipo de letra y ya, eso fue todo aquí. Luego para iniciar el Hibernate, entonces le dimos aquí en Hibernate Code Generate Configuration y lo que hicimos fue crear una configuración de inicio que es esta. Cambiamos el nombre una vez, data heroes sender. Entonces aquí seleccionamos la que íbamos a iniciar, que en este caso es Hero Sender. Aquí browse, seleccionamos dónde se va a crear, entonces aquí elegimos Java, que es donde se va a crear. De las salas que tenemos se van a crear unas clases y aquí el nombre del paquete donde se va a crear. Entonces escribimos .sd.modelo porque es un modelo lo que se va a crear, solo que con clases. Aquí se selecciona el dominio de código, Hibernate XML Mappings, DAO, Code y se genera Hibernate XML Configuration. Aquí le damos en Refresh, Resource Open Play
y seleccionamos the project contain the select resource. Y aquí igualmente seleccionamos el tipo de letra ISO 8859-1. Aquí le dimos en aplicar y run. Esto como se va a dar porque se pone el nombre. Una vez di run, entonces lo que él hizo fue crearme este de aquí, modelos, y me creó todas estas tablas, más unas que se llamaban biometría home, cliente home. Y lo que hice fue separar estos home acá arriba y le cambié el vez de home al lado. Como ven aquí, por ejemplo, cliente tiene todos sus atributos, tiene sus enlaces y todos. Por ejemplo, aquí es tipo cliente con tipo cliente. Bueno, aquí en los dados, lo que hicimos, porque antes de esto, lo que hicimos fue en el PON agregarle unas dependencias porque los dados salían con problemas, porque el Session Factory no de entonces agregamos la dependencia de Hibernate, la dependencia de Postgre y la dependencia de Unit. Una vez que agregamos esa dependencia, entonces pasamos a crear los dados. En este caso, pues lo que hicimos fue aquí cambiar el return configuration.configure build session factory, y luego lo que hicimos fue crear el persistir. Entonces lo que hicimos fue agregar esta session factory transition tql igual a null, agregamos stx igual a session begin transition y session.6 que lo que hacen es guardar el parámetro que nosotros le estamos dando aquí, transmitiendo, que es de tipo país. Aquí hace un commit y pues esto lo cambiamos, un rollback, y cerramos la sesión. Aquí entonces está, esto yo lo investigué, eso fue lo que yo hice, que fue el de país consultar, que recibe un string que es ID de país, o sea, se va a consultar por el ID de país. Igual tiene el mismo formato, se inicia la sesión, transición tx igual a null, el país, esto es para guardar aquí los valores y luego retornarlos. Aquí entonces hago el query para la consulta. Entonces lo que hago es que si el país es igual a ID de país, y al ID de país que se digita, entonces la consulta va a traer los parámetros de ese ID de país. Y lo que voy a hacer va a ser esa consulta, la voy a guardar en una lista de array list. Y aquí pues ya la estoy imprimiendo. Entonces traigo el ID de país que yo digité, el nombre y el gentilicio que tiene ese ID de país. Y aquí pues lo estoy almacenando en país 1 para luego retornarlo acá abajo. Este sería el de actualizar, que es igual que el de persistir, que lo único que cambia aquí es UDI, que es cargar, y lo que hace pues es actualizar los datos que uno quiera. Y me faltaría este de aquí, que es borrar, que lo único que igual cambia aquí es delete, que lo que hace es borrar el valor que yo le estoy dando aquí arriba. Bueno, una vez que hicimos estos dados, vamos a hacer los tests. Antes de hacer los tests, lo que hicimos fue lo siguiente: le dimos aquí en Hero Sender, clic derecho, y le dimos en Build Path, Add Libraries, y agregamos esta librería de Unit.
para que los test sirvieran. Entonces aquí pues primero creé unos programas para mirar los test. Como ven, pues hay alternativas, que no tiene nada porque no le damos, no le agregué nada. Pero por ejemplo tipo documento, aquí pues se llama asistencia en el DAO, y se instancia el tipo documento. Entonces recibo los parámetros en tipo documento y luego lo que hago es el DAO persistir, que lo que hace es almacenar la información que yo estoy digitando aquí en la base de datos. Pero si vemos el test tipo documentos es muy similar, se hace lo mismo. Entonces igual instancio dado y instancio el documento dado que diga y el documento normal, la clase del documento. Y aquí le doy los valores, entonces 1321 en este caso y cc. Y le doy el persistir. Bueno, una vez ya teniendo los tests, lo que hicimos fue crear los microservicios. Para crear los microservicios, entonces le dimos aquí other y le dimos Spring Starter Project, y ese fue el que creamos. Bueno, ya lo tengo creado, no lo voy a crear. Entonces él me creó este. Aquí lo que hicimos fue crear varios paquetes: micro hero sender, controller y service. Para crear los paquetes es muy sencillo, se le da clear derecho new. Aquí como estoy pues en Hibernate, pues install, solo escriben aquí project y escriben project. No, aquí me equivoqué, aquí tenía que ir a new y other, y aquí packet, y así quedamos los paquetes. Bueno, en el primer paquete vamos a cerrar esto. Este config es para, estamos mirando otra cosa. Creamos fue este hero sender microservicio. Bueno, en realidad este fue el último que creamos porque es el que ejecuta todo. El primero que creamos fue hero sender, la interfaz. Entonces aquí como vemos, creamos el país, una interfaz de tipo país que se llama crear país y va a recibir los parámetros ID de país, nombre y gentilicio. Luego hicimos la implementación. Entonces la implementación lo que hicimos fue traer el código del test, y lo que hicimos fue public país, crear país, string, llamamos esta clase de la interfaz, pues arroba aquí este arroba component, le pusimos ese arroba component aquí arriba, y pues entonces comenzamos a hacer igual que en los tests. Entonces país dado igual a new y país igual a new país, y pues instanciamos en cada país, digitamos el ID de país, el nombre y gentilicio que se tomando los parámetros, y aquí vamos a hacer el persistir. Entonces una vez se hace esto, lo pasamos hacia el controlador y lo que hacemos es entonces llamar aquí el hero sender, que es la interfaz, y le ponemos este nombre, y aquí entonces hacemos un get mapping, definimos en qué ruta va a estar, entonces va a quedar estar en crear país, y entonces decimos que id país, y aquí vamos a digitar unas variables que son las que se van a insertar aquí en crear país. Entonces este id país es este id país de arriba, y aquí está la arroba variable, aquí está el nombre y el gentilicio, igual acá arriba se escribe, y aquí vamos a retornar el hero sender que da país con el ID país que estamos tomando de el get mapping.
Bueno, una vez haciendo esto, lo que vamos a hacer entonces es iniciar el giros de microservicio. Entonces, vamos para iniciarlo, vamos a darle aquí un clic derecho, vamos a hacer runas y maybe install. Esperemos que haga la instalación. Bueno, una vez hacemos el maybe install, lo que hacemos es ir aquí al building yard y lo que hacemos es copiar toda esta ruta que está aquí. La copiamos, vamos al CMD, aquí armamos otro CMD y aquí lo que hacemos es escribir java -jar y copiamos la ruta y le damos enter y esperamos que se inicie el Spring Boot. Aquí entonces, como vemos, se activa en el puerto 9000 y me acordé antes de todo esto, aquí en el phone de microservicio debemos agregar unas dependencias. Entonces esta dependencia de edu.campus.cc que la sacamos directamente desde el phone del Giro Sender. Agregamos también estas dependencias, esta de Johnny, esta y esta también ya versión 1.8. Y aquí agregamos, por aquí agregamos no, eso sería todo. Eso es lo que tendríamos que agregar. Bueno, una vez aquí, entonces ya vemos que ya inició esta en el puerto 9000. Ahora sí, entonces vamos al STS, vamos a controlador y copiamos este mapping y vamos al navegador. Entonces aquí escribimos el localhost, miren aquí ya lo tengo, localhost 2.9000. En el caso de nosotros que estamos copiando, entonces aparecería así, y de país. Entonces aquí lo que hacemos es cambiar por los datos que queramos agregar. Por ejemplo, vamos a agregar a Brasil, entonces BR, NID, nombre, Brasil, y el gentilicio, brasileños, brasileros o brasileños, y le damos enter. Esperamos que cargue. Bueno, aquí como ve ya cargo, entonces miren, nos muestra ID de país es igual a BR, nombre es igual a Brasil y gentilicio es igual a brasilero. Y si vamos aquí al STS, a pequeña de bebida, y vamos a la tabla país, damos clic derecho y Visual Data. Bueno, aquí como ven ya cargó y vemos que miren, este se acaba de añadir, pero para mirarlo nuevamente entonces hagámoslo con otro, hagámoslo con, no sé, Italia. Entonces Italia, italianos, y le damos enter. Y como ven aquí, pues no está, le damos clic derecho y renovar, y miren ahí ya no sale, se está agregando a la base de datos. Bueno, una vez hicimos esto, lo otro que hicimos fue lo de Pentagon. Para lo de Pentagon, entonces lo que hicimos fue, como vieron, agregar las variables en el entorno y aquí entonces ya lo iniciamos. Para iniciar el Pentagon lo que hacemos es escribir spoon y esperamos que
prenda.